más ilustre de nuestros poetas, el autor de los Trabajadores del Mar. He dicho que el capitán Nemo lloraba mirando al mar. Inmenso fue su dolor. Era el segundo compañero que perdía desde nuestra llegada a bordo. Lo que me había desgarrado el corazón en medio de aquella lucha fue a ese pobre francés que, olvidando su lenguaje de convicción, había recuperado la lengua de su país. El capitán Nemo retornó a su camarote y durante bastante tiempo no lo volví a ver. De su tristeza, desesperación y resolución cabía hacerse una idea por la conducta del navío de quien él era el alma y al que comunicaba todas sus impresiones. El Nautilus no seguía ya ninguna dirección determinada. Iba y venía y flotaba como un cadáver a merced de las olas. La hélice estaba ya liberada, pero apenas se servía de ella. Navegaba al azar. Parecía no poder arrancarse el escenario de su última lucha a ese mar que había perdido uno de los suyos. Días transcurrieron así hasta el 1 de mayo. Ese día el Nautilus reemprendió su marcha al norte, tras haber avistado las Lucayas ante la abertura del canal de las Bahamas. Seguimos entonces la corriente del mayor río marino, que tiene sus orillas, sus peces y su temperatura propia. Hablo de Gulf Stream. Es un río en efecto. Corre libremente por el Atlántico y sus aguas no se mezclan con las oceánicas. Es un río salado, más salado que el mar que lo rodea. Su profundidad media es de 3000 pies y su anchura media de 60 millas. En algunos lugares su corriente marcha a la velocidad de 4 kilómetros por hora. El impasible volumen de sus aguas es más considerable que el de todos los ríos del globo. La verdadera fuente del Gulf Stream, reconocida por el comandante Maori, o su punto de partida, si se prefiere, está situada en el Golfo de Gascuña. Allí sus aguas, aún débiles de temperatura y de color, comienzan a formarse. Descienden al sur, costea el África ecuatorial, calienta sus aguas con los rayos solares de las zonas tórridas, atraviesa el Atlántico, alcanza el Cabo San Roque en la costa brasileña y se bifurca en dos brazos, uno de los cuales va a saturarse de las calientes moléculas del mar de las Antillas. Entonces el Gulf Stream, encargado de restablecer el equilibrio entre las temperaturas y de mezclar las aguas de los trópicos con las aguas boreales, comienza a desempeñar su papel de compensador. Se calienta fuertemente en el Golfo de México y luego se eleva al norte a lo largo de las costas americanas hasta llegar a Terranova, donde se desvía por el empuje de la corriente fría del estrecho de Davis y reemprende la ruta del océano, siguiendo sobre uno de los grandes círculos del globo la línea loxodrómica. Hacia el grado 43 se divide en dos brazos, uno de los cuales, ayudado por
hacia las Azores y el Golfo de Gascuña, mientras el otro tras templar las costas de Irlanda y de Noruega llega más allá de las Spitsbergen, donde su temperatura desciende a 4 grados para formar el mar libre del polo. Por ese río oceánico era por el que navegaba entonces el Nautilus. A su salida del canal de las Bahamas, el Gulf Stream, con 14 leguas de anchura y 350 metros de profundidad, marcha a 8 kilómetros por hora. Esta rapidez decrece a medida que avanza hacia el norte. Es de desear que persista esta regularidad, pues si, como se ha creído notar, se modificaran su velocidad y su dirección, los climas europeos se verían sometidos a perturbaciones de incalculables consecuencias. Hacia mediodía me hallaba en la plataforma con Conseil, a quien explicaba las particularidades del Gulf Stream. Terminada mi explicación, le invité a meter las manos en la corriente. Al hacerlo así, Conseil se quedó muy sorprendido de no experimentar ninguna sensación de frío o calor. Ello se debe, le dije, a que la temperatura del Gulf Stream al salir del Golfo de México es poco diferente de la de la sangre. El Gulf Stream es una gran estufa que hace posible a las costas de Europa adornarse de un verdor perenne. De creer a Maury, si se pudiera utilizar totalmente el calor de esta corriente, se obtendría el suficiente para mantener en fusión a un río de hierro tan grande como el Amazonas o el Mississippi. En aquellos momentos la velocidad del Gulf Stream eran de 2,25 metros por segundo. Su corriente es tan distinta del mar que la rodea que sus aguas comprimidas forman una especie de relieve y se opera un desnivelamiento entre ellas y las aguas frías, oscuras y muy ricas en materias salinas. Destacan por su azul puro de las aguas verdosas que las rodean. Tan neta es la línea de demarcación que el Nautilus, a la altura de las Carolinas, cortó con su espolón las aguas del Gulf Stream mientras su hélice batía aún las del océano. La corriente arrastraba con ella a todo un mundo de seres vivos. Los argonautas, tan comunes en el Mediterráneo, viajaban por ella en gran número. Entre los cartilaginosos, los más notables eran las rayas, cuya cola muy suelta constituía casi la tercera parte de un cuerpo que tomaba la forma de un gran rombo de 25 pies de largo. Había también pequeños escualos de metro, con cabeza grande, el hocico corto y rodeado, puntiagudo, dientes subdispuestos en varias hileras y cuyos cuerpos parecían cubiertos de escamas.
miles de pequeños gobios moteados de manchitas pardas, diptorodones de cabeza plateada y de una cola amarilla, diversos ejemplares de salmones, mugilómoros de cuerpo esbelto y de un brillo suave como los que la Ceped ha consagrado a la amable compañera de su vida, y por último un hermoso pez, el caballero americano, que, condecorado con todas las órdenes y recamado de todos los galones, frecuenta las orillas de ese gran nación en que tan poca estima tiene a los galones y a las condecoraciones. Por la noche, las aguas fosforescentes del Gulf Stream rivalizaban con el resplandor eléctrico del Nautilus, sobre todo cuando amenazaba tormenta, como ocurría frecuentemente en aquellos días. El 8 de mayo nos hallábamos aún frente al cabo Hatteras, a la altura de la Carolina del Norte. La anchura allí del Gulf Stream es de 75 millas y su profundidad es de 210 metros. El Nautilus continuaba errando a la aventura. Toda vigilancia parecía haber cesado a bordo. En tales condiciones debo de convenir que podía intentarse la evasión con posibilidades de éxito. En efecto, las costas habitadas ofrecían en todas partes fáciles accesos. Además, podíamos esperar ser recogidos por algunos de los numerosos vapores que surcaban incesantemente aquellos parajes, asegurando el servicio entre Nueva York o Boston y el Golfo de México. Por cualquiera de las pequeñas goletas que realizaban el transporte de cabotaje por los diversos puntos de la costa norteamericana. Era pues una ocasión favorable, a pesar de las 30 millas que separaban al Nautilus de la costa de la Unión. Pero una circunstancia adversa contrariaba absolutamente los proyectos del canadiense. El tiempo era muy malo. Nos aproximábamos a parajes en los que las tormentas son frecuentes, a esa patria de las trompas y de los ciclones engendrados precisamente por la corriente del Golfo. Desafiar a bordo de un frágil bote a un mar tan frecuentemente embravecido era correr a una pérdida segura, y el mismo Ned Land convenía en ello. Por eso tascaba el freno, embargado por una furiosa nostalgia que solo la huida hubiese podido curar. Señor, me dijo aquel día, esto debe terminar. Voy a hablarle francamente. Su capitán Nemo se aparta de tierra y sube hacia el norte. Le digo a usted que ya tengo bastante con el Polo Sur y que no le seguiré al Polo Norte. Pero Ned, dije yo, ¿qué podemos hacer puesto que la huida es impracticable en estos momentos? Vuelvo a mi idea. Hay que hablar con el capitán. Usted no le dijo nada cuando estuvimos en los mares de su país. Yo quiero hablar ahora que estamos en los mares del mío. Cuando pienso que dentro de unos días el Nautilus va a encontrarse a la altura de la Nueva Escocia y que allí hacia Terranova se abre una ancha bahía, que en esa bahía desemboca el San Lorenzo, el río de Quebec, mi ciudad natal. Cuando pienso en eso, me esfuerzo
Señor, ¿qué dice usted?, añadió Ned, al ver que yo no respondía. Bueno, Ned, lo que usted quiere es que pregunte al capitán Nemo cuáles son sus intenciones para con nosotros, ¿es eso? Sí, señor. Y eso, aunque ya nos las haya dado a conocer. Sí, por última vez quiero saber a qué atenerme. Si usted quiere, hable por mí solo, en mi nombre únicamente. El caso es que le encuentro muy raramente, parece evitarme. Razón de más para ir a verle. Sea, le interrogaré cuando lo encuentre. Señor Aronnax, ¿quiere usted que vaya yo mismo a buscarle? No, déjeme hacerlo a mí. Mañana, hoy mismo. Sea, lo veré hoy, respondí el canadiense para evitar que actuara por sí mismo y lo comprometiera todo. Me quedé solo, decidida. Así, la gestión resolví llevarla a cabo inmediatamente. Yo prefiero lo hecho a lo por hacer. Volví a mi camarote. Desde allí oí ruido de pasos en el del capitán Nemo. No debía de dejar pasar la ocasión de encontrarle. Llamé a su puerta sin obtener contestación. Llamé nuevamente y luego giré el picaporte. Abrí la puerta y entré. Allí estaba el capitán Nemo, inclinado sobre su mesa de trabajo. Parecía no haberme oído. Resuelto a no salir sin hablarle, interrogarlo, me acerqué a él. Entonces levantó bruscamente la cabeza, frunció las cejas y me dijo en un tono bastante rudo: ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué quiere de mí? Quiero hablar con usted, capitán. Estoy ocupado, señor, estoy trabajando. La libertad que lo dejó usted, de aislarse, no existe para mí. La recepción no era muy estimulante, que digamos, pero yo estaba decidido a oír cualquier cosa con tal de hablar con él. Señor, le dije fríamente, tengo que hablarle de un asunto que no me es posible aplazar. ¿Cuál, señor? Respondió irónicamente. ¿Ha hecho usted algún descubrimiento que me haya escapado? ¿Le ha entregado el mar nuevos secretos? Muy lejos estamos del caso, pero antes de que hubiese podido yo responderle, me dijo en un tono más grave mientras me mostraba un manuscrito abierto sobre su mesa. He aquí, señor Aronnax, un manuscrito escrito en varias lenguas. Contiene el resumen de mis estudios sobre el mar y, si Dios quiere, no perecerá conmigo. Este manuscrito
después que se levantaba. Sí, señor, y lo que quiera decirle es a propósito de esto. Lo que quería decirle era a propósito de esto. Llevamos ya 7 meses a bordo de su navío y le pregunto hoy tanto en mi nombre como al de mis compañeros si tiene usted la intención de retenernos aquí para siempre. El capitán me respondió: señor Aronnax, hoy lo que le respondí hace 7 meses, le respondo. Quien entra en el Nautilus es para no abandonarlo jamás. Lo que usted nos impone es pura y simplemente la esclavitud, le dije yo. Dele usted el nombre que quiera, me dijo él. En todas partes el esclavo conserva el derecho de recobrar su libertad y de usar los medios que se le ofrezcan a tal fin, cualesquiera que sean. ¿Quién le ha denegado ese derecho?, dijo el capitán. Yo le he encadenado a su juramento, me dijo el capitán mirándome y cruzado de brazos. Yo no le he encadenado a su juramento. Señor, le dije yo, hablar por segunda vez de este asunto no puede ser de su agrado ni del mío, pero puesto que lo hemos abordado, vayamos hasta el fin. Se lo repito, no se trata tan solo de mi persona. Para mí el estudio es una ayuda, una poderosa diversión y una gran aliciente, una pasión que puede hacerme olvidar todo. Como usted, soy un hombre capaz de vivir ignorado oscuramente en la frágil esperanza de legar un día al futuro el resultado de mis trabajos por medio de un aparato hipotético confiado al azar de las olas y de los vientos. En una palabra, yo puedo admirarle, seguirle a gusto en un destino que comprendo en algunos puntos, aunque hay otros aspectos de su vida que me le hacen entrever rodeada de complicaciones y de misterios de los que mis compañeros y yo somos los únicos de aquí que estamos excluidos. Incluso cuando nuestros corazones han podido latir por usted, emocionados por sus dolores o conmovidos por sus actos de genio o de valor, hemos debido sofocar en nosotros hasta el más mínimo testimonio de esa simpatía que hace nacer la vista de lo que es bueno y noble, ya provenga del amigo o del enemigo. Pues bien, es este sentimiento de ser extraños a todo lo que le concierne a usted lo que hace de nuestra situación algo inaceptable, imposible, incluso para mí, pero sobre todo para Midland. Todo hombre, por el solo mero hecho de serlo, merece consideración. ¿Ha considerado usted los proyectos de venganza que el amor por la libertad y el odio a la esclavitud pueden engendrar en un carácter como el del canadiense? ¿Se ha preguntado usted lo que él puede pensar, intentar o llevar a cabo? Que Midland piense o intente lo que quiera, ¿qué me importa a mí? No soy yo quien ha ido a buscarle, no le retengo a bordo por gusto. En cuanto a usted, señor Aronnax, usted es de los que pueden comprender todo, incluso el silencio. No tengo más que decirle, salvo que esta primera vez que he abordado el tema sea también la última, pues si vuelve a repetirse, no podré escucharle. Me retiré y a partir de aquel día nuestra situación se hizo muy tensa. Al informar a mis compañeros de la conversación, Midland dijo: ahora sabemos que no hay nada que esperar
cielo se tornaba cada vez más amenazador. Se manifestaban los síntomas de un huracán. La atmósfera estaba blanca, lechosa, a los cerros en haces sueltos sucedían en el horizonte capas de nimbo, cúmulos. Otras nubes bajas huían rápidamente. La mar, ya muy gruesa, se hinchaba en largas olas. Desaparecían las aves, con excepción de esos petreles que anuncian las tempestades. El barómetro bajaba muy acusadamente. Se inclinaba en el aire una extremada tensión de los vapores. La mezcla del strong glass se descomponía bajo la influencia de la electricidad que saturaba la atmósfera. La lucha de los elementos se anunciaba ya próxima. La tempestad estalló en la jornada del 18 de mayo, precisamente cuando el Nautilus navegaba a la altura de Long Island, a algunas millas de los pasos de Nueva York. Puedo describir esta lucha de los elementos porque por un capricho inexplicable el capitán Nemo, en vez de evitarla en las profundidades, decidió afrontarla en la superficie. El viento soplaba del sudoeste a una velocidad de 15 metros por segundo, que hacia las 3 de la tarde pasó a la de 25 metros. Esta es la cifra de las tempestades. Firme frente a las ráfagas, el capitán Nemo se hallaba en la plataforma. Se había amarrado a la cintura para poder resistir el embate de las monstruosas olas que azotaban el Nautilus. Yo hice lo mismo. La tempestad y aquel hombre incomparable que la retaba se disputaban mi admiración. Grandes jirones de nubes que aparecían surgir del agua barrían la superficie convulsa del mar. Ya no era visible las pequeñas olas que se forman a intervalos en el fondo de las depresiones creadas por las grandes olas. Únicamente se veían largas ondulaciones, fuliginosas, tan compactas que sus crestas no reventaban. Aumentaban más y más su altura, como si se excitaran entre sí. El Nautilus, ya caído de costado, ya erguido como un mástil, cabeceaba y se balanceaba espantosamente. Hacia las 5 de la tarde se desplomó una lluvia torrencial que no abatió ni al viento ni a la mar. El huracán se desencadenó a una velocidad de 45 metros por segundo, o sea, a unas 40 leguas por hora. Había alcanzado esa fuerza que le lleva a derribar las casas, a clavar las tejas de los tejados en las puertas, a romper las verjas de hierro, a desplazar cañones de 24. Y sin embargo el Nautilus estaba allí, justificando en medio de la tormenta la afirmación de un sabio ingeniero de que no hay casco bien construido que no pueda desafiar a la mar. No era una roca resistente a la que aquellas olas hubieran demolido, sino un huso de acero, obediente, inmóvil, sin aparejos ni mástiles, lo que desafiaba impunemente el furor del huracán. Examinaba yo, entre tanto, las desencadenadas olas. Medían hasta 15 metros de altura sobre una longitud de 150 a 175 metros.
su extrema fuerza de presión ha sido calculada. Puede elevarse hasta 3000 kilómetros por pie cuadrado de la superficie que baten. Fueron las olas como estas que en las Hébridas desplazaron un bloque de piedra que pesaba 84.000 libras, las que en la tempestad del 23 de diciembre de 1864, tras haber destruido una parte de la ciudad Yedo en el Japón, se desplazaron a 700 kilómetros por hora para romperse el mismo día en las costas de América. La intensidad de la tempestad se acrecentó durante la noche. El barómetro cayó a 71 grados milímetros, como en 1860 en la isla de la Reunión durante un ciclo. A la caída del día había visto pasar un barco que luchaba penosamente, cabeceaba bajo vapor para resistir a las olas. Debía de ser uno de los vapores de las líneas de Nueva York a Liverpool o al Havre. Desapareció pronto en la oscuridad. Hacia las 10 de la noche el cielo era de fuego. Violentos relámpagos surcaban la atmósfera. Yo no podía resistir sus deslumbrantes fogonazos. El capitán Nemo, en cambio, los miraba de frente. Parecía aspirar con todo su ser el alma de la tempestad. Un fragor terrible retumbaba en el aire, un ruido complejo que integraba el estrépito de las olas aplastadas, los mugidos del viento y los estampidos del trueno. El viento saltaba de un punto a otro del horizonte y el ciclón procedente del este volvía a él, tras pasar por el norte, el oeste y el sur en sentido inverso de las tempestades giratorias del hemisferio austral. Bien justificaba el Gulf Stream su nombre de rey de las tormentas. Es la corriente del Golfo la que crea estos formidables ciclones por la diferencia de temperatura de las capas de aire superpuestas a sus aguas. A la lluvia sucedió un chaparrón de fuego. Las gotas de lluvia se transformaron en chispas fulminantes. Se hubiese dicho que el capitán Nemo, en busca de una muerte digna de él, quisiera hacerse matar por el rayo. En cierto momento el Nautilus, presa de un formidable movimiento de cabeceo, levantó al aire su espolón de acero como la vara de un pararrayos, y vi como del espolón surgían numerosas chispas. Roto, extenuado, repté hacia la escotilla, la abrí y descendí al salón. El temporal alcanzaba entonces su máxima intensidad. Era imposible mantenerse en pie en el interior del Nautilus. El capitán Nemo descendió hacia la medianoche. Oí luego el ruido de los depósitos que se llenaban poco a poco y el Nautilus se sumergió lentamente. Por los cristales descubiertos del salón vi algunos grandes peces pasar como fantasmas